Ahora vamos a hacer un ejercicio teórico práctico de un circuito resistivo inductivo conectado en serie en régimen permanente con una tensión senoidal de un valor eficaz de 120 volts. Por lo tanto, primeramente, pues tenemos el circuito armado donde tengo R1 y R2 conectados en serie con L1 y L2. Por lo tanto, lo primeramente que debemos de hacer, yo le puedo dar valores nominales de resistencia e inductancia, pero lo más viable es medirlas, que es lo más importante, saber medir. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a medir? La resistencia R1, R2, la inductancia 1 y la inductancia 2. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para poder determinar la corriente y medir la corriente en el circuito, demanda el circuito, como las caídas de tensión en R1, en R2, L1 y L2, o sea, las tensiones parciales, así como el ángulo de desplazamiento entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, procederemos primeramente a medir las características y valores de resistencia. Ok. Por lo tanto, pues tenemos aquí nuestra herramienta, nuestro módulo de resistencia, nuestro equipo de medición. Por lo tanto, vamos a medir la resistencia, que nominalmente es la de 200 ohm a 25 watts. Vamos a medir la resistencia eficaz o efectiva de esta resistencia. Nos da un valor de 203.3. Entonces la vamos a anotar en nuestro medir 203. Vamos a ponerle a términos cerrados 203 ohm, la de 200 ohm, ¿sí? Entonces ahora vamos a medir la resistencia R2, que nominalmente aquí es de 100 ohms. Vamos a medir el valor eficaz y nos da un valor aproximadamente de 104.6. 104.6 ohms. Y ahí estamos midiendo la resistencia, ¿sí?, de nuestro módulo de resistencia, de la resistencia de 100 ohm. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proceder? Vamos a medir la inductancia número 1. Aquí tengo la inductancia número 1. Por lo tanto, tendremos aquí un valor de inductancia. Un valor, lo ponemos de medir resistencia, lo pongo para medir inductancia, el común, y para medir la inductancia. Y tengo una inductancia ahí de la bobina que me da un valor de 326, ¿sí?, henrios. Me da 0, nos da 325 milihenrios. Mediremos también, pues ahí mismo, esa bobina tiene una resistencia interna. Por lo tanto, vamos a medir la resistencia de la bobina. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Vamos a medir esto para medir resistencia y la resistencia interna o propia de la bobina. Nos está dando un valor, la resistencia en la bobina 1, nos está dando un valor de 4.5 ohms. La resistencia en la bobina 1. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, vamos a proceder al inductor número 2. Quito esto de aquí, sí, los quito de aquí, lo quito de aquí y me voy al inductor número 2. Tengo por acá el inductor número 2. Tengo aquí una terminal y la otra terminal la tengo aquí. Y recuerden que es la resistencia en el inductor número 2. Y nos da aproximadamente un valor, las bobinas son idénticas, y me da un valor de la resistencia en la bobina 2 también de 4.6 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a proceder? Vamos a medir la inductancia. Lo movemos de aquí, lo pongo para inductancia, ¿sí?, y me voy a medir el valor de la inductancia. Este instrumento está muy completo, pero también cuesta carito. Por lo tanto, tenemos que esta inductancia en el inductor 2 nos da 320, ahí estaba disminuyendo por las características, 325 miliamperes, que es igual a la que teníamos anteriormente. 325 milihenrios. Por lo tanto, ya obtenemos los valores característicos de las resistencias y las inductancias propias tanto de la bobina como los del módulo de resistencia. Por lo tanto, ahora el proceder de esas características del circuito, ¿qué nos va a indicar esto? Que nosotros tendremos ahora
las condiciones del circuito de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener una resistencia equivalente total que va a ser de 203 más 104.6 más 4.5 más 4.6, que es la resistencia equivalente serie total. Y esto nos va a dar un valor de 203 más 104.6 más 4.5 más 4.6, y eso nos va a dar un valor de 300, bueno, aquí está 316.7 ohms, que esta sería la resistencia, esta resistencia de la bobina 1, la resistencia de la bobina 2, la resistencia 1 y la resistencia 2, y tengo la resistencia equivalente total. Por lo tanto, aquí ya tenemos ese valor de resistencia total, ¿sí?, en nuestro circuito, ¿sí?, que será de 316 ohms. Por lo tanto, ¿cuál será ahora el proceder? Ya tengo esas características de resistencia. Vamos ahora a anotarlas por acá, porque aquí voy a tener que la corriente total va a ser igual a 120, ¿sí?, de 0 grados sobre una impedancia que va a ser de 316.7 más una J, que es de la reactancia inductiva, que es lo que vamos a determinar ahorita. Por lo tanto, borramos nosotros esto que hicimos por aquí. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Yo tengo que la inductancia equivalente del circuito, el equivalente va a ser igual a ¿quién? A 325 por 2 milihenrios. Por lo tanto, esta inductancia equivalente será de 325 por 2, eso es igual a 650 milihenrios. Esto es lo que concierne a la inductancia. Por lo tanto, la reactancia inductiva que tendremos en el circuito, pues la vamos a definir como que la reactancia inductiva equivalente va a ser igual a 2 pi fl, que esto es igual a wl. Por lo tanto, la reactancia equivalente será igual a 327.77, que multiplica a 650 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, la reactancia equivalente va a ser igual a ¿cuánto? A 377 por 650. Esto nos va a dar 245 ohms. ¿Sí? Y aquí le ponemos, que es una reactancia inductiva, le ponemos esta J. Por lo tanto, el valor en esta expresión va a ser igual a 245. Y ya tengo las características de la corriente en ese circuito. Por lo tanto, nomás es tomar los valores correspondientes. Ahí tenemos la corriente equivalente, lo cual esto va a ser igual a ¿cuánto? Vamos a borrar aquí, mi corriente total va a ser igual a ¿cuánto? A 120 cis de 0 grados sobre ¿cuánto? Y esto sobre la magnitud de z. Por lo tanto, z va a ser igual a la raíz de 316.7 al cuadrado más 245 al cuadrado. Y aquí tengo la impedancia equivalente, que esta impedancia equivalente pues nos va a dar un valor. Ahorita hacemos las operaciones y planteamos la respuesta. Continuando con nuestro circuito y llevando a cabo las operaciones, pusimos paz para que el tiempo no se alargue y poder hacer el video lo más breve posible y no fastidiar en el momento que están ustedes descifrando la visión y el contenido de este video. Por lo tanto, aquí hacemos las operaciones y llegamos nosotros que nuestra corriente, el módulo de corriente es de punto 299, casi 300 miliamperes. Por lo tanto, la primera parte del circuito es determinar esta corriente. Por lo tanto, esta corriente, la magnitud de esta corriente va a ser igual a 0.299 amperes. ¿Sí? Por lo tanto, ahora el ángulo de desplazamiento va a ser el arco tangente ¿de quién?
valor de la reactancia inductiva con respecto a la resistencia y a la impedancia. Por lo tanto, es el cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser J245, ¿sí? El ángulo 245 que viene sobre la impedancia que nos da 400. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a ¿cuánto? Tendremos nosotros nuestra operación de la siguiente manera. Tenemos nosotros el coseno a la menos 1 de 245 entre 400. Esto nos va a dar aproximadamente, esto nos va a dar por 52.3 grados. Y esa es la característica de la corriente desde el punto de vista representación con la frecuencia. Por lo tanto, nosotros tenemos pues que la corriente va a ser igual a ¿cuánto nos dio? La corriente nos dio, me parece que eran, la corriente quita nos dio 0.299 cis de 52.3 grados en atraso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo las características del circuito de esta manera, porque yo tengo que la corriente es igual al voltaje cis de 0 grados sobre la impedancia cis del ángulo. Y yo lo paso en la parte de arriba y ya nos da ese valor de la corriente. Por lo tanto, ya tengo las características de corriente en el circuito, ¿sí? Ahora, ¿qué resulta ser? Gráficamente nosotros tendremos lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener gráficamente? Gráficamente tendremos nosotros lo siguiente, que el voltaje lo voy a representar sobre los reales positivos, que es 120 cis de 0 grados volt, y la corriente va a estar atrasada. La corriente, un ángulo de 52.3 grados, y la corriente será igual a 0.29 amperes, y ese sería el ángulo fasorial de nuestro circuito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto a las características y la corriente? Ustedes van a considerar que estamos trabajando sobre los valores reales, los valores prácticos de resistencia inductores y resistencia interna del inductor. Por lo tanto, ya tengo aquí las características de corriente para este tipo de circuitos. Ya tengo esta acción. ¿Qué nos procede a hacer? Vamos nosotros ahora a armar nuestro circuito en forma experimental y veremos cuáles serán nuestros valores que arroja experimentalmente. Continuamos. Aquí tenemos nuestro módulo experimental. Tengo la fuente de tensión, tengo las características de salida, tengo dos cables que van a conectar al voltmétro que tengo en la parte superior. Aquí tengo sus dos terminales conectados a la fuente. Por lo tanto, ahora tenemos este elemento que va a ser el ampérmetro. Lo energizamos el voltmétro de gancho o ampérmetro de gancho comúnmente usado. Sí, entonces tendremos nosotros ahora las condiciones pues de cómo vamos a conectar nuestro circuito. ¿Sí? ¿Cómo lo iremos a conectar? Ahí me está fallando la pila de este instrumento. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a sustituirlo por otro? ¿Sí? Lo tenemos, parece ser que no hace buen contacto el interruptor. Por lo tanto, tengo el ampérmetro y tengo el voltmétro. Por lo tanto, tengo la fuente. De la fuente voy a salir. Aquí tengo de la fuente. ¿Sí? ¿Salimos a dónde? De la fuente salimos a dónde. De aquí de esta fuente, de la fase, salimos al ampérmetro. Del ampérmetro irá a dónde? A la resistencia de 100. Del ampérmetro a la resistencia de 100. ¿Sí? De la resistencia de 100. De la resistencia de 100 ¿a dónde va? De esta resistencia de 100 irá a la bobina 1. Y la conectamos aquí. ¿Sí? A la bobina 1. Ya la tenemos aquí. La bobina 1 conectada aquí. Tengo la bobina 1 del ampérmetro. Llega a la bobina 1. De la bobina 1. ¿A dónde irá? De esta bobina 1, nosotros vamos a conectar un circuito, ¿sí? De esta bobina
Ponemos este cable y de esta bobina irá conectada ¿a dónde? A la resistencia de 100. Ahí tengo la resistencia de 100. De la resistencia de 100, ¿a dónde irá? A la otra bobina. De la resistencia de 100. De la resistencia de 100 irá a la otra bobina, que esta es la bobina. Sí, aquí la tengo. Conectamos la bobina en serie y de la bobina irá conectada ¿a dónde? Al neutro. El neutro lo tenemos por esta parte. Conectamos la bobina y vamos al neutro de la fuente. Aquí tengo el neutro de la fuente y conectamos la bobina. Y ahí tenemos conectado ya nuestro circuito. Entonces, por lo tanto, procederemos a energizar. Energizamos nuestra fuente. Ahí tengo ya la fuente. Empiezo a variar las características de tensión y corriente. Ahí tengo un voltmetro que me está dando, hasta ahorita tengo 25 volt. Aquí lo tenemos. Vamos a darle el zoom a la cámara para poder ver la lectura. Ahí tengo el voltmetro y acá tengo el ampermetro. Empiezo a variar las características de la fuente. Empiezo a variarla. ¿Qué es lo que va a suceder con el ampermetro y qué está sucediendo con el voltmetro? Sigo aumentando, ¿sí? Seguimos aumentando este circuito. Tenemos 70, nos vamos 86, nos vamos a 100, 110, 118, 120 aproximadamente. Ahí tengo el valor, 120 volt y una corriente de 0.21 amperes. ¿Sí? Tenemos una corriente aquí, la vamos a colocar, la corriente que ya medimos en el circuito y me dio ahora una corriente medida de de 0.21 amperes, ¿sí? Y un voltaje de 120 volt aproximadamente. Ahí tengo ya las características de corriente y tensión de mi circuito. Por lo tanto, ahora procederemos a medir las características y hacer el cálculo primeramente de las caídas de tensión en la bobina y en las resistencias. Por lo tanto, ahora el voltaje o la caída de tensión en R1 va a ser una corriente total por la R1. Por lo tanto, el voltaje en R1 va a ser igual a la corriente. ¿Cuál corriente tomamos? La práctica, la 0.21, que multiplica a la resistencia de 100 ohm. Esto sería igual a 21.0 cis de 0 grados. ¿Será cis de 0 grados? Pregunto. ¿Tendremos ese valor? No, que vamos a hacer las características desde el punto de vista práctico. Aquí nosotros tenemos, pues, que ahora esta corriente que tengo aquí la medí, pero nuestro ángulo de desplazamiento supuestamente son 52.3 grados. Si yo lo sustituyo en esta expresión, tendré yo aquí sin voltaje VR1 a 0.21 cis de menos 52.3 grados, que multiplica la resistencia de 203 cis de 0 grados. Por lo tanto, el voltaje en R1 será igual a ¿cuánto? Vamos a tener nuestra calculadora y tendremos que este voltaje será igual de 203 por 0.21. Me va a dar un valor de 42.63 cis de menos 52.3 grados. Y aquí tengo esa condición o ese valor en este elemento. Por lo tanto, esto lo vamos a anotar por este lado. Esperemos que no me falten, bueno, los valores. Sería aquí el voltaje en R2 sería igual a ¿quién? A 0.21 cis de menos 52.3 grados, que multiplica R2, que eran 104.6, bueno, cis de 0 grados. Por lo tanto, el voltaje en R2 será igual a ¿cuánto? A 0.21 por 104.6. Me va a dar esto un valor de 21.96
cis de menos 52.3 grados. Como pueden observar, estos dos van a estar en fase. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahí tengo esas características de esa acción. Y vamos a borrar aquí para tomar esos, anotar aquí esos valores. Las caídas de tensión en el voltaje en R1 sería igual a 42.63 cis de menos 52.3 volt grados, y aquí tengo el voltaje en R2 que sería igual a 21.96 cis de menos 52.3 grados, y ahí tengo los valores de las caídas de tensión en estos elementos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Procederemos a determinar la caída de tensión en estos elementos. ¿Cuál será la caída de tensión en estos elementos de la reactancia? Yo tengo que el voltaje en la inductancia 1 va a ser, en la inductancia 1 va a ser la corriente 1 por la reactancia inductiva 1. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia 1 es de 0.21 cis de menos 52.3 grados, que multiplica la reactancia. ¿Qué valor tuvimos en la reactancia? Lo tienen por ahí. Ese valor no, vamos a ver dónde quedó ese valor, o determinarlo de porque ya lo veré por falta de pizarrones. Disculpe. Ahora pues, bueno, como borramos los valores de la reactancia inductiva, pues aquí lo vamos a tener. Tengo WL, el producto de la reactancia inductiva, y yo tengo un valor que el voltaje en la bobina, sí, L1, entonces lo anoto por aquí. El voltaje en L1 es igual a 25.73 cis de 37.7 grados. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con la reactancia? La caída de tensión en la reactancia 2, por lo tanto aquí yo tengo lo siguiente, 0.21 por cuánto nos dio aquí la reactancia, 3, es la misma, tiene el mismo valor. Por lo tanto, aquí yo tengo que el voltaje en la inductancia 2 pues va a ser el mismo, 25.73 sí, de 37.7 grados, que es el mismo, la misma corriente y el mismo valor de la reactancia, pues de la inductancia que tenemos en este circuito. Ya tengo las características pues determinadas desde el punto de vista práctica, y ahora vamos a determinar en forma experimental. Ahora pues vamos a ver las caídas de tensión en forma experimental. Tengo la corriente total de 0.21, el voltaje total de 120 volt, y ahora tengo las terminales y el voltmetro entre las terminales de la resistencia 1, y me está dando un valor de 45.3. Lo anotamos por acá, y nos da un valor de 45.4. Tengo ese voltaje en esa resistencia. Ahora tendremos el voltaje en la otra resistencia. Desconecto de aquí el voltmetro y ahora lo voy a conectar en este elemento, en la resistencia R2. Aquí lo tengo en la resistencia R2 y nos da un valor de 23.22 volts. El voltaje en la inductancia 1, quito de aquí el voltmetro. Estos caimanes, entonces los quito de aquí y me voy a la bobina 1, que esta es la bobina 1. Yo tengo este valor aquí y este valor aquí en la bobina 1. ¿Qué valor tengo de tensión en la bobina 1? Aquí tengo la bobina 1, tengo el voltmetro, y este voltmetro me está dando 48.56. La bobina 1 tengo un voltaje de 48.99 volts. La inductancia 1, tengo la inductancia 1 aquí en este punto, ¿sí? Y en este otro punto tengo la bobina 1. La bobina 2 la tengo entre este punto y este punto, y me está dando un valor de 44.6.
Aquí tengo 44.6 volts. Son las características de tensión en cada uno de los elementos. Y vuelvo a repetir, vemos aquí nuestro voltaje punto 28, nuestra corriente y nuestra tensión de 120 volts. O sea, no han cambiado los parámetros de alimentación de nuestro circuito. Por lo tanto, ahora vamos a ver el proceder.